Hola, ¿cómo están chicos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Steve, para los que no me conocen. El día de hoy vamos a hacer un video sumamente informativo que yo sé que les va a ayudar. Aquí en Colombia hace poquito tembló o hubo un terremoto. De acuerdo al tecnicismo es lo mismo, pero digamos de alguna manera debemos tener en cuenta ciertas cosas que debemos hacer al momento de que haya este tipo de eventualidades, ¿cierto? Entonces no solo para Colombia, sino también para todo el mundo que les pueda servir hispanohablantes. Entonces empecemos. Y bueno, ya sentaditos acá les voy a explicar rápidamente qué aconteció. Aquí en Colombia hubo un temblor bastante fuerte, fue de una magnitud de 5.9, casi 6, con una sensación, se podría decir que de 6. Fue realmente fuerte. Cuando ya está sobre los 6 o sobre el 6 para arriba, ya es un temblor muy fuerte. ¿Qué puede generar, digamos, este tipo de temblor? Unos daños a las infraestructuras leves, pero igual pues pueden generar de pronto que una grietica o cosas así que de alguna manera pueden generar un siniestro, se podría decir, un accidente dentro de las estructuras. Entonces hay que estar muy pendiente de eso también. Esto se supo gracias al Servicio Meteorológico de Colombia. Si ustedes quieren investigarlo, pues pueden poner así Servicio Meteorológico de Colombia y ahí van a encontrar cómo fue y dónde empezó. Para hacerles como el contexto más rápido y que ustedes entiendan un poco dónde fue como el inicio del temblor. Esto fue cerca de Bucaramanga, en un municipio que se llama Santos. Entonces ahí fue como el inicio. Y pues esa zona se considera de muchos temblores pues diariamente, pero este fue bastante fuerte. Digamos donde yo estoy, que es en la ciudad de Bogotá, el temblor no se sintió tan fuerte en los primeros pisos, pero en los pisos ya muy arriba, los que viven digamos en apartamentos, se sintió muchísimo. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso, porque digamos en mi caso yo no lo sentí, pero igual hay que tener mucho cuidado con eso, ¿listo? Yo entiendo también que el sentido de las risas, de pronto estar molestando con eso, también es algo gracioso y no está mal. Pero también hay que concientizarnos porque, digamos, en el sentido de Colombia, siento que no estamos muy preparados y no tenemos como las herramientas para poder afrontar estas situaciones. Entonces, el día de hoy, por eso estoy haciendo este video rapidito para todos ustedes, para que ustedes tengan en cuenta si llega a haber otro y estar preparados. Entonces les voy a dar unos tips muy rápidos para que lo tengamos en cuenta. Entonces vamos con el primero. Yo sé que este tip va a sonar como, hey bro, está temblando, pero de alguna manera es mantener la calma en estas situaciones, es sumamente importante. Y no solo la de uno, sino cuando uno se ve tranquilo, las otras personas también pueden estarlo. Entonces es muy importante. Vamos con el segundo. Cuando esté el movimiento sísmico, hay que no utilizar las escaleras o elevadores, porque claro, como se siente el movimiento, al momento de que nosotros vayamos a bajar de pronto de las escaleras, nos podemos tropezar y te puedes caer, te puedes generar una lesión, entre otras cosas. Igual el ascensor, se pierde la luz, se pierde todo y te quedas atrapado y va a ser peor. Entonces es mejor resguardarnos y buscar otros lugares adecuados. Número 3. Si ustedes tienen a niños, personas adultas o personas en condición de discapacidad, es sumamente importante que ustedes los ayuden, que les brinden como esa calma y buscar un sitio adecuado para estar todos tranquilos. Número 4. Buscar zonas seguras. Digamos, de todo lo que les había dicho atrás, lo más importante es visualizar como esos puntos donde pueda ser seguro. Usualmente, les muestro aquí rápidamente, puede ser una viga. Cuando está uno al lado de las vigas tienden a ser muy fuertes, entonces de alguna manera nos va a ayudar a nosotros a estar ahí y estar un poco más seguros. Y se puede poner de pronto una mesa al revés y pues estar debajo sería lo ideal, pero que tenga, o sea, que cuando, si llegado el caso, ojalá nunca pase, llegue a caer algo, pues que no sea de pronto en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo, y nos proteja. ¿Listo? Entonces eso es muy importante. Vamos con la número 5. Cuando el movimiento sísmico ya haya pasado, por favor no vayan a correr, no vayan a empujar, porque se pueden generar lesiones o fallecimientos dentro del mismo colapso que uno quiere salir rápido, porque de pronto pueda que haya otro temblor, ¿no? Entonces es muy importante mantener la calma, caminar y llegar a los puntos adecuados. Número 6. Es muy importante que cuando el temblor ya deje o ya haya pasado, ya podamos salir y avanzar, porque usualmente
lo que tendemos a hacer es a salirnos de una. Y eso es sumamente peligroso, de verdad, es sumamente peligroso. Entonces hay que tenerlo presente. Número 7. Cuando ya vayamos a salir de nuestra casa, de nuestro recinto, de nuestro hogar, debemos buscar los puntos de concentración o los puntos estratégicos donde nosotros vivamos. Usualmente, en la mayoría de los casos, son parques o parqueaderos donde esté muy despejado y que sepamos que de pronto no se vaya a caer alguna cosa. También usualmente los parques, como son zonas verdes, a veces no se siente tan fuerte el temblor. Entonces es muy importante que si de pronto estamos en la calle y llegamos a sentir esto, es buscar un parque, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Número 8. Yo sé que también este va a ser sumamente difícil, pero es tratar de no utilizar o utilizar lo menos posible el celular. ¿Por qué? Primero porque de pronto si hay emergencias bastante fuertes. Yo entiendo que la familia está ahí y uno tiene que estar pendiente, pero a veces se colapsa la comunicación y no se puede como recibir una llamada de emergencia, pasó esto, pasó aquello, pasó a otro. Entonces a veces se colapsa tanto que no hay como medios para poder ayudar. Y pues el siguiente tip, que es el número 9, sería utilizar las redes sociales. Si tenemos de pronto la posibilidad de conexión, escribir en las redes sociales: estoy bien, me encuentro bien, no se preocupen. Eso es un buen medio para no utilizar de pronto estar llamando al celular. Esa es una muy buena opción. Número 10. Esta también es sumamente importante, que es que cuando lleguemos digamos, hayamos salido al parque, a los puntos de concentración, hay que volver y hay que ver la estructura donde nosotros estamos viviendo. Porque a veces pasa que esos temblores generan, como les había dicho, pueden generar un daño leve a las infraestructuras. Entonces hay que ver si de pronto hay una grieta, si vemos otra cosa inusual que nosotros no hayamos visto. Entonces es sumamente importante pues para cuidar nuestra vida y la vida de los demás. Y vamos con el último tip, que es el número 11, que también es sumamente importante, y es ayudar a las personas que tienen en ese momento crisis nerviosa. Tal vez muchos de nosotros, o la gran mayoría, tendemos a tomar las cosas un poco más tranquilos. Entonces cuando veamos a una persona que realmente tiene una crisis nerviosa, tratar de ayudarla, a darle calma a ella, hablarle que todo va a salir muy bien, porque a veces uno no sabe. Entonces esos son los tips, chicos. Espero que les haya servido. Este video fue sumamente informativo. Espero que de verdad se cuiden bastante, porque realmente son cosas que pueden pasar. Y pues hace poco en Siria y en Turquía pasó algo sumamente fuerte. Entonces pues yo sé que a veces da gracia lo que les dije, a veces da gracia y sacamos memes y todo, porque pues para nosotros todo es un chiste, pero también esos chistes hay que tener como presente que o estar pendiente de este tipo de cosas, que también son importantes. O sea, uno puede molestar, pero también hay que tener conciencia respecto a las situaciones que pueden pasar, porque pues se puede generar algo sumamente difícil. No siendo más, yo me despido el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Sé que no he podido subir mucho contenido porque la universidad me tiene vuelto nada, pero ya casi este año me gradúo y les voy a grabar eso también, esa cosa bonita. No siendo más, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartirlo. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer, porque yo sé que ustedes, muchos de ustedes no se han suscrito. ¿Por qué? No lo entiendo, y ven mis videos. Entonces ya lo saben, los quiero un montón, cuídense bastante y nos vemos en un próximo video de Aprende con Steve. Hasta la próxima.